Bien, proceso TIG o GTAW significa gas, tungsten, arc, welding. Listo, es el proceso de soldadura de arco, donde vamos a utilizar un electrodo de tungsteno, protección de gas y pues básicamente es eso. Esas son las siglas. Ahora, ¿qué necesitamos? En este caso estoy utilizando una máquina multiprocesos, es una PowerMic 210 que tiene la capacidad para soldar proceso TIG. Ahí sí se alcanza a ver, mi máquina está conectada a 230, 220 volts. Yo le doy seleccionar, me va a decir que tengo que hacer un cambio de configuración, es decir que mi electrodo, en este caso mi tungsteno, va a estar conectado al negativo y mi pinza de tierra va conectada a la terminal positiva de mi máquina. Y voy a trabajar 100% argón, aquí tengo un tanque de 100% argón. Recuerden, abrimos el tanque completamente, de preferencia regresamos un cuarto de vuelta por seguridad y nuestro flujo de gas vamos a estar trabajándolo entre 15 a 25 pies cúbicos de argón. De hecho acá tengo un poco más. Tengo que ajustarlo porque estaba trabajando con microalambre en inoxidable. Bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí con esta configuración? Le voy a indicar que no tengo un pedal, qué diámetro de mi electrodo de tungsteno voy a trabajar. En este caso la máquina me da dos opciones, ya sea trabajar 332 o un 16, vamos a suponer que le dejo en 332. ¿Qué espesor de material? Esta máquina me da hasta para un cuarto o desde un calibre 18. Vamos a decir que un calibre 16. Esta máquina tiene una función bastante interesante que me dice que la salida está apagada. Entonces yo puedo encender o apagar mi salida de corriente y ya me va a dar un amperaje recomendado, en este caso 55 amperes. Yo puedo ajustar igual para ese espesor de material, tengo un rango bastante amplio dependiendo de mi técnica de soldadura. Ahora, lo más importante, nuestra antorcha. En este caso yo tengo una antorcha de 2 piezas. Esta antorcha tiene una parte que va conectada a mi máquina y la otra parte es mi manguera de gas que viene hacia mi regulador. Hay diferentes configuraciones, diferentes modelos, dependiendo de los fabricantes. Puede ser que esta misma antorcha, desde la salida del mango, tenga la manguera de gas y vamos a conectar hacia nuestro tanque. Es exactamente lo mismo. O si esta fuera una máquina diseñada con salida para proceso TIG, específica para TIG, lo más seguro es que vamos a tener en nuestro borne de conexión de la antorcha una salida que viene también desde nuestra válvula solenoide y va a tener paso de gas. Entonces yo desde aquí mi conector va a tener un orificio en la parte interna y voy a tener paso de gas. Esto sería un solo cable, lo veríamos como un solo cable que va a venir hasta el mango de la antorcha y yo ya no tengo esta válvula. Yo selecciono, bueno, puede haber modelos que sí lo tengan, pero normalmente yo voy a tener en una máquina de ese tipo un pedal que me va a permitir accionar para iniciar el arco y para controlar el flujo del gas, para el paso de la solenoide. Entonces esta es una configuración diferente, pero podemos hacer el mismo proceso. Ahora, ¿qué tenemos? El tungsteno. ¿Qué son los tungstenos? Los tungstenos son estas barritas, estos electrodos que vamos a tener indicados también con un color. Cada color nos va a indicar el tipo de elemento de aleación que tenga nuestro tungsteno y le va a dar ciertas propiedades. Si fuera verde, vamos a tener un tungsteno que es 100% puro. Normalmente esos no tienen tanto soporte de calor, tanta resistencia a las temperaturas del amperaje y se van a desgastar muy rápido. Normalmente esos los utilizamos para soldar aluminio. En este caso, yo tengo aquí un electrodo de tungsteno de color rojo. Este nos indica que tiene un porcentaje de torio. El torio ya se está descontinuando en muchos lugares porque es un electrodo que tiene cierto... El torio es un elemento radiactivo. Entonces, cuando nosotros estemos soldando,
es relativamente seguro soldar porque los niveles de radiación se podría considerar despreciables, no nos van a afectar. Pero cuando estamos haciendo la preparación de los tungstenos, si se alcanza a ver, este tiene una punta se pierde un poco acá está un poco. Nosotros hacemos una preparación para soldar con una máquina convencional y afilamos el tungsteno con un esmeril. Cuando estamos afilando sí podemos tener un cierto porcentaje de partículas de torio que se llegan a desprender y hay que tener cuidado de utilizar protección respiratoria para no jalar esas partículas y tener cuidado para que se separen en la basura. Bueno, estos son de punta morada, estos tienen otros elementos. Acá tengo dos diámetros diferentes, este es de un 16, este es de 332, al igual que el torio también es de 332. Siempre se recomienda que trabajemos los tungstenos del lado que no está pintado, porque si no, cuando preparemos esto, lo afilamos, se va a perder y ya no vamos a saber qué tipo de tungsteno es el que teníamos. Entonces siempre procuren prepararlos de este lado. Estos son relativamente frágiles. ¿Qué pasa si esto se llega a caer? Se puede romper, incluso yo lo puedo romper con la mano. O con unas pinzas, puedo hacerle palanca y lo puedo romper. Puede ser el caso que yo tenga que utilizar un tungsteno que sea muy cortito porque mi material o las piezas sean incómodas y no me permite entrar. Bueno, luego de eso tenemos nuestra mordaza. Son estas piezas. Estas van en función del diámetro de nuestro tungsteno. Pueden ser de 332, de un 16, etcétera, del tamaño que nosotros vayamos a manejar nuestro electrodo de tungsteno. Y también nuestras portamordazas. Si pueden ver, los diámetros van de acuerdo al tamaño de los electrodos. Y también tenemos nuestras boquillas. Estas boquillas están hechas de un material que se conoce como óxido de aluminio o alúmina. Es un material que tiene muy alta resistencia al calor. Estas se pueden poner al rojo vivo y se vuelven a apagar. Y soportan bastante el calor, pero son bastante frágiles. Si estos se caen, se parten. Es un tipo de cerámica. Estas cambian también los diámetros del paso. Estas no van realmente tanto en función de nuestro electrodo, sí tiene alguna relación, pero estas tienen que ver más con el paso de gas, con el flujo que nosotros vayamos a trabajar. Yo puedo trabajar estas dos con el electrodo de 332 o con el electrodo de un 16, incluso puedo tener algunas más grandes. Lo que va a hacer estas es que me van a ayudar a que yo tenga más flujo o menos flujo de gas dependiendo de lo que yo necesite. Y sí tienen un poco de relación también con el tungsteno, pero no es tan importante como las mordazas y las portamordazas. Y tenemos esta pieza que es la que va a sostener nuestro electrodo. Estas pueden ser de diferentes formas, pueden ser cortitas, pueden ser grandes. Les puedo dejar el link de algún proveedor de antorchas y de consumibles para que vean toda la cantidad y variedad que existen. Podemos tener también piezas de estas de diferente forma, que son unas mallas que pueden ir con unas copas que son transparentes, son de material Pyrex, como lo que se utiliza en algunos refractarios, y es transparente, entonces nos ayuda a poder ver de mejor forma dónde estemos soldando, porque la verdad es que estas a veces llegan a estorbar un poco. Bueno, para armar la antorcha es muy sencillo. Tenemos que seleccionar nuestras piezas de acuerdo al diámetro de nuestro tungsteno. Entonces vamos a suponer que yo tengo mi tungsteno de torio, lo estaba acabando, ya tiene su preparación, ya se realizó el afilado. Luego les explico con calma cómo se afilan. Entonces va acá, ya se me cayó. Esto va acá, esto va acá. Si pueden ver, aquí lleva un empaque.
Es importante que ese empaque esté en buenas condiciones, porque esto es lo que sostiene el tungsteno. Si yo esta pieza la aflojo, no tiene un nombre como tal en español, pueden encontrar como tapa de color negra, tapa trasera, tapa de retención, puede haber muchos nombres dependiendo de los proveedores. Básicamente esto va así. Todo esto está diseñado para que se apriete solamente con la mano al llegue, no vayan a tratar de meterle alguna pinza o algo. Por ejemplo, acá yo aprieto. En el momento que yo aprieto, mi tungsteno ya queda asegurado. Si yo lo aflojo, lo puedo regresar y colocar en la posición que yo lo vaya a acomodar. Ahora, mi cerámica yo estaba utilizando la del número 6. Ajusto. De esto igual hay una relación aproximada de cuál es el tamaño. No, se las explico. ¿Puede variar? Sí, sí puede variar. Hay reglas exactas, no hay reglas exactas en soldadura TIG. Depende mucho de cómo uno se acomode, de cómo uno trabaje. Y listo, esto ya está asegurado. Entonces yo ya tengo cómo sujetar mi antorcha y cómo empezar a soldar. Ahora, en este caso mi terminal de mi máquina está apagada, entonces cuando yo toque mi tungsteno no va a hacer absolutamente nada. Si yo la activo, en el momento que yo toque puede abrir arco. Hay 3 formas de abrir arco. En este caso yo solo tengo 2 formas para explicarles cómo iniciar esto. Básicamente lo podemos encender como si fuera un cerillo, como si fuera una máquina de electrodo convencional, de transformador. Podemos hacer la misma configuración. En este caso este es un inversor. Los inversores nos permiten encender por toque, es decir, yo puedo tocar y en el momento que yo separo va a abrir el arco. Y en máquinas que son especialmente diseñadas para soldadura TIG, algunas máquinas un poco más modernas, yo puedo encender por alta frecuencia. La alta frecuencia es un voltaje muy elevado que yo cuando active ya sea un pedal o un gatillo, normalmente el gatillo va acá en la antorcha. En el momento que yo active mi gatillo, se va a activar la alta frecuencia, va a hacer ese arco eléctrico de alta frecuencia, de un voltaje muy elevado. Se ve como un pequeño rayo y me ayuda a canalizar la corriente de soldadura para que yo encienda el arco de soldadura y pueda empezar a trabajar. Básicamente esas son las formas. Y ahora, normalmente esto se conoce como antorcha porque no nos va a aportar ningún material. Mi tungsteno no es un electrodo que se vaya a quedar depositado como soldadura. No es un consumible que se vaya a aplicar hacia el material. Es decir, no me va a aportar tungsteno hacia mi pieza. Yo lo único que voy a hacer es utilizar este tungsteno para calentar mi material y poder soldar. Y yo voy a trabajar, dependiendo del material, puedo soldar sin aporte, para apuntar algunas cosas, hacer alguna soldadura sencilla, o yo puedo utilizar una varilla de material de aporte, por ejemplo una de estas. Estas normalmente están fabricadas del mismo material que se produce el microalambre. Cambian algunas cosas, algunas configuraciones de la clasificación pueden llegar a cambiar dependiendo de los elementos de aleación que esta varilla pueda llegar a tener, pero en general es lo mismo que utilizamos para soldar con microalambre. Simplemente se manejan en materiales un poco más gruesos, diámetros más gruesos, por ejemplo de un 16 o de 332, cosas así. Y en algunos casos estas varillas traen un quintado para explicarnos cuál es el material. En este caso este es si se alcanza a ver, es un ER70S2 en un 16. Me va a decir cuál es la clasificación de AWS y el diámetro de la varilla. Y pues básicamente eso es proceso TIG. Es un proceso muy eficiente, muy versátil. Podemos trabajar diferentes materiales dependiendo de la máquina que tengamos, dependiendo de las configuraciones que tengamos con tungstenos, etc. Y pues ya, no es un proceso tan caro, es un proceso lento, en general es lento, el factor de operación es muy bajo.
La eficiencia del material de aporte es muy alta. Si se nos acaba una de estas, la ventaja que tenemos es que podemos unir dos varillas y podemos volver a soldar la varilla si nos queda un pedacito y podemos seguirlo utilizando. Entonces es muy eficiente. Realmente el desperdicio de consumible es muy poco, de nuestro material de aporte es muy bajo. Se considera que la eficiencia, el consumible es más del 90%. Si lo consideramos como que esto no nos lo tenemos que acabar, podemos decir que es el 100% del aporte que compremos, lo vamos a utilizar como material de soldadura. Pero nuestro factor de operación sí es bajo, anda por ahí de menos del 20%, por ahí del 10%, dependiendo de qué tan buenos sean los soldadores. Pero sí es un proceso lento, entonces sí hay que tomar eso en consideración para seleccionarlo como proceso, sobre todo en alta producción. Normalmente se utiliza mucho en lugares donde necesitamos que las soldaduras sean muy buenas, que tengan mejor calidad. Algunas piezas de acero inoxidable, tubería, algunos materiales críticos, equipo de cocina, equipo alimenticio, material médico. Es muy práctico porque nuestras soldaduras pueden alcanzar muy alta calidad. Es un proceso en general difícil de aprender, sí hay que dedicarle bastante práctica. No es nada del otro mundo, pero sí hay que tomar algunas cosas en consideración porque requerimos, la configuración del equipo es más complicada que con un electrodo revestido y sí requiere mucha habilidad por parte del soldador, pero es un proceso, la verdad, muy interesante. Saludos.